historia, cuyo testimonio mostramos hoy en la España en que vivimos bajo la memoria histórica, no es tan remota que haya disipado aún su siniestro fulgor y trate de silenciar para su olvido la iniquidad que representa para un pueblo la ausencia de la verdad. Poco más de un siglo de liberalismo en España produjo una estadística de constante inestabilidad. Se interrumpieron instituciones y gobiernos, se produjeron algaradas callejeras, destronamientos y asesinatos de las altas jerarquías de la nación. Así llegamos a 1931, en el que el régimen monárquico se encontraba inmerso en una profunda crisis. Y el gobierno, intentando mostrar buena voluntad al pueblo, convocó elecciones municipales creyendo se saldarán con respaldo mayoritario para la monarquía y salvar la situación, pero, aunque los resultados les fue mayoritario, perdieron en 41 de las 50 capitales de provincia, lo que originó que la masa socialista y republicana se echara a la calle para pedir el fin de la monarquía. Luz y alegría en las calles del 14 de abril de 1931. Una nueva esperanza casi milagrosa llena el alma española. La República. De aquellas elecciones puramente administrativas nadie esperaba nada, ni los monárquicos ni la conjunción republicano-socialista. Largo Caballero, Fernando de los Ríos y otros personajes antimonárquicos pensaban lo mismo que Azaña, el cual había declarado en La Tierra unos días antes. Ingenuidad esperar algo de las elecciones. Como escribió Foxá, todo un régimen milenario se liquidaba en la consulta de un médico como si se tratase de una nefritis. Y para que todo se completase de manera entre patética y ridícula, el rey fue informado de una derrota electoral que no lo era, por conducto de su dentista, el doctor Florestán Aguilar, ya que los ministros no se atrevieron a hacerlo personalmente. El rey debe abandonar su capital antes de la puesta del sol. Dictaba Alcalá Zamora, un antiguo ministro de don Alfonso, ante el conde de Romanones, el hombre que le había colocado en la política. Y el rey se iba. Años después, escribiría Leroux este balance desalentador. Pero no fue que vino la República, fue que cansada, acobardada, huyó la monarquía. Pero sobre estas menudas anécdotas históricas estaba la alegría del pueblo y su radical esperanza puesta ya en la República que tantas venturas le hacía adivinar. Y hasta los niños se unieron a ella. Pero en la España de 1931, la sociedad estaba sufriendo una profunda transformación, aunque el pueblo seguía siendo profundamente católico, la Iglesia había comenzado a recibir la presión de fuerzas que la contemplaban como un enemigo a abatir. Pero era también el blanco del odio de todos aquellos que la consideraban la aliada del poder, la defensora del inmovilismo. Se decía que los españoles andaban siempre detrás de sus sacerdotes con una vela o con una estaca. La República comenzó inmediatamente a cumplir sus promesas. Por ejemplo, Alcalá Zamora había dicho: La República Española tendrá que dar ejemplo de comprensión, de mirar al alma nacional y admitir la representación senatorial de la Iglesia, con el arzobispo de Valencia y con el cardenal de Toledo a la cabeza,
que es más en todos los aspectos de la jerarquía y la reacción. Sin embargo, los republicanos y socialistas en el gobierno estaban decididos a reducir el poder de la Iglesia. y los siguientes pasos dados de la ofensiva contra la Iglesia fue elaborar una constitución que la privara de los derechos más elementales. En los debates constituyentes los diputados masones actuaron de forma unitaria, incluso por encima de sus partidos, ya que esta sociedad secreta había logrado controlar buena parte de la administración y el ejército. Eran masones 6 ministros y 183 diputados. El cardenal Segura era arzobispo de Toledo y primado de España. Aunque la pastoral de Monseñor Segura pedía obediencia hacia el nuevo régimen, se había incluido un párrafo de agradecimiento al rey destronado. En consecuencia, el cardenal fue detenido y expulsado ilegalmente del país. Poco después, el gobierno republicano expulsaba también a Monseñor Mateo Mújica, obispo de Vitoria. Se expulsó a la Compañía de Jesús. Y se expulsó a Cristo de la escuela. De modo que rápidamente, antes de que la niña cumpliese un mes, Madrid dio el ejemplo, brillantemente secundado en provincias, y comenzó el incendio de muchas iglesias, conventos, colegios y residencias religiosas. El primer incendio de lo que se llamaría la Gran Sonada se produce en la casa de los jesuitas, junto a la Gran Vía madrileña. Pero le siguieron muchos otros incendios que se producirían en los días siguientes, en varias ciudades de Levante y del sur de España. En Madrid, durante muchas horas, la multitud es dueña de la calle y el vandalismo se desarrolla en completa impunidad. La Guardia Civil espera órdenes para intervenir, pero el gobierno se limita a condenar verbalmente estos actos, pero no intenta evitarlos, ni exige a nadie responsabilidades por ellos. Esta pasividad permite que sean muchos los edificios afectados antes de que se tome la decisión de declarar el estado de guerra. En Valencia los republicanos de los partidos de izquierda asaltaron e incendiaron los conventos de los dominicos, de las adoratrices, el colegio de las teresianas, el colegio de los capuchinos, el colegio de vocaciones, las residencias de los carmelitas, de los salesianos, de las salesianas, e incendiaron también los conventos de San Julián, de las Carmelitas de San José, el convento de las Agustinas, el centro escolar y mercantil, la residencia de jesuitas, el colegio de Santo Tomás, la residencia y seminario de los jesuitas y otros más. En Málaga esa misma turba asaltó e incendió el convento de las religiosas del servicio doméstico y la residencia de la Compañía de Jesús. En Sevilla, fueron asimismo incendiados el colegio de los jesuitas, la iglesia del Buen Suceso, la iglesia de los carmelitas y la capilla de San José, y el convento del Buen Suceso. En Córdoba se incendió y asaltó del convento de San Cayetano. En Cádiz y provincias se asaltó e incendió del convento de los dominicos, la iglesia de Santa María y del convento del Carmen, y el convento de los capuchinos. En Murcia fue incendiado el diario La Verdad, así como la antigua iglesia gótica de la Purísima y saqueados, entre otros, el convento de las Isabelas y el de las Verónicas. En Vizcaya se incendió el convento de los benedictinos y el Instituto Católico de Artes. En Alicante fueron incendiadas las escuelas salesianas, el colegio de las Carmelitas, la parroquia de Benalúa, el convento de San Francisco, la casa de ejercicios de la Compañía de Jesús, el convento de las Oblatas, la iglesia del Carmen, la residencia de los jesuitas, convento de capuchinos, convento de agustinos, el palacio episcopal, el colegio de Jesús y María, el colegio de la Compañía de María y el colegio de los maristas. Y otros muchos más a lo largo de toda la geografía española.
Aquellas llamas de mayo perduraron durante toda la República. Y si la República emprendió su camino bajo luz tan siniestra, esa misma luz fue la que habría de iluminar su agonía. Era todo un proyecto. Por eso no es extraño que, como confirma Miguel Maura, ministro de la Gobernación que presidió aquellas jornadas, en Málaga se hicieran las quemas con el protocolo de las fallas y asistencia del gobernador civil y militar, quienes además fueron llevados a hombros por las turbas. El general Gómez Caminero telegrafió a Azaña, ministro de la Guerra. Ha comenzado el incendio de Iglesias. Mañana continuará. Huelgas. Paro obrero. Trabajadores que se ven precisados a pedir o a exigir limosna en la vía pública. Hambre. Detenciones a mansalva. Cargas de policía acompañadas de registros y cacheos. Latrocinios y asesinatos. Saqueos y violaciones. Incendios y atentados. Así cumplió la República sus promesas. Todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si los reyes de España supieran lo poco que iban a durar, gritarían con todas sus